Me pongo cómodo. Hola, hoy estamos entonces con Borja Vilaseca. Él es un gran maestro de mi camino. Cuando yo empecé a buscar por dónde tener una salidita a tanto ahogo existencial que todos sentimos en algún momento, me encontré con sus videos y es algo pues que te digo a ti, les digo a todos ustedes, para mí es una gran puerta de entrada porque hay humor, porque no es como tomándose la vida muy en serio, muy acartonado, sino pues vamos a reírnos un rato de nosotros mismos. Entonces creo que eso democratiza un poco, porque si hay mucha vela y hay mucho ritual, eso espanta a la mitad del personal que podría quedarse. Entonces, estoy feliz de compartir este rato contigo en Abiertamente. Aquí lo que hacemos es literalmente, como dice su nombre, abrir la cabeza y darle permiso a que muchas ideas que de pronto nos molestan, uno dice, aquí es donde voy a apagar este episodio, esto no va conmigo, yo ahí es donde les digo, ahí es donde lo tienen que dejar. Vamos a abrir esta cabeza de una forma distinta para que nos quepan ideas que quizá hasta hoy nos parecían raras, distintas o que no van con nosotros. Gracias por estar acá y cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Borja Vilaseca? La persona, el personaje y por ahí entramos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Y como siempre digo, lo más importante a la hora de hablar de estos temas tan existenciales, no os creáis nada, ser muy escépticos. Hay que tener un enfoque muy empírico, ¿no? De verificar cualquier información, cualquier conocimiento a través de la propia experiencia personal y verificar y comprobar si eso nos aporta un bien, un beneficio en nuestro proceso de vida, porque estamos todos pues intentando vivir una vida lo más plenamente posible, pero para ello necesitamos conocernos y sabernos gestionar emocionalmente, ¿no? Bueno, pues yo al final me veo a mí mismo a nivel profesional, a nivel vocacional, como una herramienta que buscadores utilizan para conocerse, para cuestionarse, para transformarse y al final todo lo que comparto, tanto como escritor, como divulgador, todos los proyectos como emprendedor social, tienen una misma finalidad, ¿no? Que es cambiar la educación, transformar la mentalidad de la sociedad y, en última instancia, despertar la conciencia, ¿no? Y todo esto, pues, a través del autoconocimiento, porque al final a mí es lo que me ha cambiado la vida y lo que me sigue ayudando a mantenerme lo más cuerdo posible dentro del manicomio social en el que vivimos. Con lo cual, siempre digo que lo que hago con mi vida es mi terapia, es mi proceso terapéutico, que es ir sanando, es ir aprendiendo, ir compartiendo de la mejor manera que pueda con otras personas que están también en sus procesos terapéuticos y de sanación, ¿no? Así es. Yo soy profesora de yoga hace muchos años y a mí me daba mucha pena, al principio me daba vergüenza que la gente que me conoció en la adolescencia siendo horrorosa, insoportable, después me viera como profesora de yoga y me dijera, es una impostora, ¿qué está haciendo esta mujer ahí? Me costó muchos años entender que precisamente estoy ahí porque vengo del otro lado, que si para mí la paz fuera mi estado basal, entrar a yoga me parecería aburrido y redundante, mientras que para mí fue el otro lado del péndulo y fue como existe el agua fría dentro de este calor que yo siento en mis emociones todos los días. Y nos pasa a muchos de los que elegimos enseñar, pues enseñamos lo que más necesitamos aprender. En tu caso, ¿cómo es ese inicio? ¿Cómo es esa llegada al mundo del crecimiento personal que sé que es de una manera muy secular, que no está vinculada absolutamente a ningún tipo de creencia ni nada, sino sí de tu propia historia? ¿Qué te hizo decir, yo no puedo más, yo necesito vivir distinto porque me voy a explotar? Bueno, de forma resumida, supongo que como muchos, nací en el seno de una familia muy disfuncional, con padres muy narcisistas y en mi caso concreto, pues con una madre, pues que, bueno, por cosas que vivió en su vida, que en paz descanse mi madre, pues con muchos tormentos, con muchos demonios internos y ya te digo, pagó su malestar con sus tres hijos en forma de maltratos psicológicos, violencia psicológica y desde que yo nací, tengo uso de razón, pues mi hogar, mi infancia fue un infierno emocional, ¿no? Entonces, con el paso de los años, ahora que tengo 42 años, cada vez soy más consciente del legado emocional de lo que viví pues, en mi infancia, en mi adolescencia,
fruto, pues bueno, de ese trato tan nocivo, tan tóxico y a la vez, pues bueno, pues que hizo en mi caso de despertador, ¿no? Es decir, yo con 13 años estaba ya pues un poco con esa mirada muy crítica, ¿no? Socialmente, ¿no? Desconfiaba totalmente de los adultos, ¿no? Y un día me acuerdo que estaba en la escuela con 11, 12 y diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto, ¿no? O sea, esto que me están enseñando no tiene ninguna utilidad, estos exámenes, notas, deberes, no tienen ningún sentido. Yo era el gamberro, el payaso, el rebelde de la clase y finalmente ya con 19 años me sentía como una angustia existencial, ¿no? Un vacío tremendo, ¿no? Presión, ¿no? Y toqué fondo. Toqué fondo muy jovencito y, bueno, estaba tan mal conmigo mismo que tuve una etapa como muy suicida en potencia, ¿no? Pues alcohol, drogas, accidentes de moto, de coche. O sea, fui un adolescente complicado y finalmente, pues cuando uno toca fondo, claro, mi madre era psicóloga familiar, ¿no? Estas cosas de la vida que con el tiempo ya hasta me descojono, ¿no? Pero pues no fui al psicólogo, ¿no? Estaba muy peleado con los adultos y no le veía ningún sentido. En el año 2000 no le veía sentido a la propuesta mercantil, laboral, educativa, o sea, me parecía todo un sinsentido. Estaba muy cabreado con la vida, con los adultos. No fui al psicólogo, no me mediqué, que seguramente debería haberme tomado algún antidepresivo, pero sabía que no, que ese no era mi camino. Y a pesar de toda la ansiedad y toda la angustia y todo el dolor, bueno, pues finalmente, ¿qué alternativa te queda? Si no te suicidas, que lo pensé bastante, pues empecé a leer. Empecé a leer, empecé a escribir sobre mi dolor y ahí comencé, sin saberlo, a buscarme a mí mismo hasta que finalmente, con 24 años, apareció el eneagrama, esta herramienta de autoconocimiento que para mí fue un punto de inflexión, fue un bofetazo tremendo en la cara, a mi ignorancia, a mi inconsciencia, empezar a entender lo que es el ego y de alguna manera el eneagrama fue el puente que me abrió a la espiritualidad laica, que no religiosa. Siempre digo que la religión es para los que tienen miedo al infierno, la espiritualidad es para los que ya hemos estado en el infierno, como metáfora psicológica del sufrimiento. Y a partir de allá pues me zambullí en la filosofía oriental. Con 25 años pues me puse a dar cursos de Enneagrama. Ya a los 19 había empezado a escribir, conecté muy joven con una vocación muy profunda con la escritura. Y bueno, al final, pues como te decía, a día de hoy pues sigo sanando, sigo transformando mi dolor en algo creativo, en algo constructivo y poco a poco, pues bueno, ese divulgador fue mutando en profesor, ese profesor mutó en emprendedor, ese mutó en empresario, en inversor y ahora, bueno, pues todo lo que hago con mi vida, como te he dicho, es contribuir con mi granito de arena a fomentar el despertar de conciencia a través de un cambio educativo y de una transformación de la mentalidad que gobierna la vida de los seres humanos hoy. Ese es como mi hobby, esa es mi terapia y a ello me dedico con pasión porque la verdad que me hace mucho bien y la verdad que le da mucho sentido a mi vida. Ahora que eres padre, ¿nunca te has descubierto siendo un poco tu madre con ellos? ¿O sientes Total. que eso fue un cambiazo y dices, yo cambié y yo lo estoy haciendo mejor? O Sí, sea, seguramente mejor sí, pero esos momentos de, Dios, yo también me estoy equivocando. sí, 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 sí. No, aparte mi madre y yo nos parecíamos a nivel de personalidad. Enneagrámicamente, mi tipo dominante es el 1 a la 2, ella era una 2 a la 1 y además habíamos tenido una relación muy intensa, mente tóxica, mutuamente, ¿no? O sea, yo a mi madre siento que la perdoné de corazón en el año, o sea, en el año 2006, cuando tengo 25 años, que es cuando tengo como un despertar de conciencia, una experiencia mística, que luego entendí más adelante, un estado alterado de conciencia, ¿no? Que me duró un mes y medio, y ahí encontré por primera vez en mi vida paz, amor, felicidad, algo que yo no había experimentado en la vida y que luego a posteriori se me fue desvaneciendo ese estado y volví a mi estado ordinario de conciencia egoico, que es en el que hoy me encuentro, pero eso te deja un pozo imborrable en el corazón. Y ahí encontré el perdón, entendiendo a mi madre, con compasión, ¿no? Me lo he tatuado aquí, ¿no? La compasión, entender muy bien el dolor que lleva y la ignorancia y el miedo que lleva a las personas a actuar como actúan. Y fue cuando fui padre, ahora soy padre de una niña maravillosa de 10 años.
por supuesto, he visto a mi madre viviendo a través mío, a mi padre. Hola, no worries que esto todo se arregla en edición. Me quedé en que tú tienes una hija maravillosa de 9 años. ¿Me puedes retomar desde ahí, por favor? Sí. Pues bueno, que tengo una hija maravillosa de 10 años, un hijo increíble de 8 años y que es precisamente a raíz de la paternidad cuando empecé a ser verdaderamente consciente de cómo había sido tratado en mi propia infancia por mi madre y bueno, también un poco indirectamente, pues la ausencia tan profunda de mi padre físicamente, por no estar, y por cómo yo empecé a tratar en mis momentos más oscuros. Recuerdo los primeros años con muy poca energía vital, ¿no? Que no dormía, ¿no? Y bueno, pues ahí se despertaron esos demonios internos, ¿no? Entonces, yo siento que la vida está muy bien hecha porque de alguna manera evidentemente el trabajo de perdón y de compasión del que venimos, ¿no? Entender la infancia que tuvieron nuestros padres, ¿no? Y Mm, encontrar ese perdón que nos libera. Y luego la vida te da una segunda oportunidad. Si tienes hijos, es que es revisitar tu propia infancia. Se despiertan traumas, heridas. Evidentemente, si no estás parcheando y narcotizándote todo el día, que también me parece una forma de vivir legítima, ¿eh? Pero para quienes estamos aquí para transformarnos, los hijos son una oportunidad de sanación tremenda, porque cuando tu hijo está en esa pataleta, en ese llanto, en esa neurosis irracional, ahí tú tienes la oportunidad de amar incondicionalmente a tu hijo y cuando amas incondicionalmente a tu hijo estás amando a tu propio niño interior, el cual está herido, porque se siente abandonado, no por tus propios padres que estaban en su inconsciencia, sino por cómo tú lo abandonaste, ¿no? Al convertirte en un adulto, ¿no? Con lo cual, sí, en eso estamos. Al final, cuando uno vive desconectado del ser e identificado con el ego, el trauma que origina en la infancia tiene poder sobre ti. Con lo cual, lo que nos queda a las personas muy traumadas es vivir conscientemente, es vivir en el presente, porque entonces el trauma no tiene tanto poder sobre ti y puedes trascenderlo, transmutarlo y empezar a darle a tus hijos otra educación, otra actitud, otro amor, rompiendo ese karma familiar, ese árbol genealógico por el que circula en tus venas esa sangre, tanto física como psicológica, y puedes, insisto, trascender muchos patrones muy nocivos que no solamente vienen de nuestros padres, sino de nuestros abuelos y de nuestros ancestros, ¿no? Una pregunta que se me quedó en el camino cuando hablabas de tu mamá y de como un clima muy tóxico en la casa, ¿ese clima era privado o era algo que afuera socialmente se notaba entre los círculos en los que ustedes se movían? ¿O afuera había como una aparente felicidad, qué familia tan bonita? Y al cerrar la puerta de la casa era esa, aquí nos permitimos ahora sí sacar todos los demonios. Eso se usa mucho acá, digamos que la gente cree que todo el mundo vive súper feliz porque pues además ahora con las redes pues es muy fácil montar a la familia feliz. ¿Cómo era en tu caso? Sí, me hace gracia que me haga esta pregunta, ¿no? Porque yo sé que si me escucha algún familiar indirecto, ¿no? Porque mis hermanos lo suscribirían y dirían, Borja, te quedas corto, pero también por un poco por respeto, ¿no? A la familia, pues tampoco hay que contarlo todo. Pero eh, en el barrio donde yo nací es una hipocresía absoluta. Es decir, es todo de puertas afuera y de hecho es que fíjate, el nivel que llegamos es que yo con 28 años, casi casi te digo que le obligué a mi padre a separarse, ¿no? Por la relación tan nociva y tan tóxica que se había generado, ¿no? Y fue un shock en mi entorno, ¿no? Porque de puertas afuera parecían hasta un matrimonio feliz. Y a mí eso me daba mucha rabia de jovencito porque era una hipocresía tremenda. De hecho, desarrollé un síndrome, le llamo el síndrome del invitado, que es cuando hay invitados hay ciertas personalidades que sacan una máscara social, una vanidad, ¿no? Tremenda. Entonces, son personas maravillosas, pero cuando nadie es invitado, de puertas adentro, los trapos sucios se lavan en casa, son auténticos, pueden llegar a ser auténticos monstruos, ¿no? Y por eso parte de lo que hago es, bueno, pues soy una persona provocadora, soy una persona, me considero muy honesto, demasiado te diría, y eso me trae muchos problemas socialmente, porque es que no puedo con la hipocresía, no puedo con la falsedad, no puedo con las máscaras, no puedo con las corazas. Esta es la vulnerabilidad, ¿no? Porque considero que todos, de alguna manera u otro, somos huérfanos emocionales. Es muy raro encontrar a un ser humano que haya recibido un amor, un entorno consciente, porque
no hay educación emocional, ¿no? Entonces hay que tener mucha compasión hacia nuestros padres, mucho perdón, mucho amor, lo han hecho lo mejor que han sabido, hay que amarlos para ser libres de ellos, como decía Freud, matarlos, ¿no? Psicológicamente hablando, pero hay un punto donde se protege, ¿no? Se protege el maltrato al maltratador y también se victimiza al maltratado. No, yo creo que cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad y comprometerse con su propia sanación y transformación. Entonces, yo en ese sentido, mi madre se fue hace un año y pico de este mundo y yo la acompañé hasta el último día con amor y a día de hoy la echo mucho de menos y la quiero muchísimo a mi madre y a veces pues lloro y me emociono. Hay veces que lloro y me emociono porque siento la pérdida de esa madre que nunca tuve, ¿no? Y hay veces que lloro y siento la pérdida de la mujer que en sus últimos años, fruto de una enfermedad, pues mi madre también tocó fondo, también despertó, también reconectó con la espiritualidad en los últimos años de su vida, tenía unas conversaciones con ella maravillosas y la verdad es que la echo muchísimo de menos porque al final, oye, ahora estamos hablando de la infancia, la adolescencia, pero una persona tiene muchas caras, evidentemente, muchas facetas en muchas etapas de su vida y yo en esta vida llegué a conocer la esencia de mi madre y era una mujer preciosa, era una mujer maravillosa que, pues bueno, pues debido a la infancia que tuvo, pues bueno, pues se convirtió en una adulta que con muchos demonios internos, como te he comentado, pero yo creo que cualquier persona se puede redimir en esta vida, no hemos de idealizar, no hemos de caer en el maniqueísmo bueno o malo, ¿no? Blanco o negro. Todas las personas tienen sus gradaciones de grises y al final hemos de humanizar y desidealizar la figura de los padres y entender que antes de padres fueron niños, que también tuvieron padres, que lo hacen lo mejor que pueden y finalmente tener una relación de adulto a adulto, ¿no? Que es como la que tuve en los últimos años con mi madre y que incluso llegamos a hablar de estas cosas, ¿no? Que eran tan dolorosas para ella, e incluso con mi padre pues lo hablamos con naturalidad porque son cosas que pasaron, pues eso, hace 20 años, ¿no? Con lo cual también hay que saber pasar página, ¿no? Porque veo mucha gente que está muy traumada y que sigue reafirmando su neurosis y justificando su malestar de forma victimista por lo que le pasó hace 20 30 años, ¿no? Con lo cual, eso para mí es otro rasgo infantil que el autoconocimiento te ayuda a erradicar, ¿no? Totalmente. Aquí retomo algo más y es que como nosotros no salimos mucho de la casa en los primeros años, eso es lo único que conocemos como normalidad y es cercano a la adolescencia cuando además se pone más complejo todo adentro, hormonal, emocionalmente, que empezamos a ir a la casa de los amigos y quizá a dormir y empezamos a notar que de pronto las dinámicas en su familia son distintas, que se comunican distinto, que hay papás más presentes o más ausentes y por comparación es que empezamos a decir mi normalidad tal vez no me gusta tanto o no es tan normal como yo creía o qué es la normalidad, por Dios, para empezar. Entonces eso nos aleja un montón y hay gente que nunca hace el retorno al hogar y yo creo que el retorno al hogar desde la sabiduría y la paz es precioso. Hay gente que vive eternamente huyendo de ese no me gusta, a mí me gritaban, a mí me pegaban, a mí no sé qué y es una pelea que además se disfraza de ego cuando la gente empieza en su cuento de crecimiento personal y es yo voy a huir, pero también me gusta mucho decirles estás igual de atado a tu referente si huyes como si copias, porque no te has preguntado de cero yo qué quiero ser. Sin embargo, ese retorno es otro latigazo muy duro para el ego porque es aceptar, esos son, así los tengo que amar como seres humanos más que como padres. En tu caso, ¿después de cuántos años fue ese retorno? Porque claramente nunca es al principio. Primero se necesita como hostigarse de ego espiritual y echarles cantaleta y decirles cómo se tienen que alimentar y por qué estás tomando Coca-Cola y ese trago con eso no te combina y uno se cree pues súper sabio con una soberbia tremenda. En tu caso, ¿cuándo empezaste a dar esa curva y a volverlos a mirar y a ese retorno al hogar ya desde el adulto, ya desde no los necesito, pero elijo quererlos desde ese lugar más bonito? Totalmente. Y además, no es que sea un ejercicio precioso, ¿no? Lo de estar en paz con tus padres. No, es horrible. Es que es imprescindible Sí. para gozar de salud mental. Es decir, yo no conozco a ningún ser humano que esté peleado inconscientemente, ¿eh? Porque a veces lo estás conscientemente, pero que estés peleado inconscientemente con tus padres, de que ahora mismo cuando pienses en tu padre o en tu madre, si cierras los ojos y los visualizas, si no sientes paz y agradecimiento, estás peleado con tus padres. Por más historias que ¿no? Sigues estando en el rol de niño, infantil, inmaduro, que esperas algo de tus padres, que les sigues reprochando lo que no te dieron, ¿no?
Claro, en mi caso ya te digo, por la historia de mi vida, creo que todos los procesos los he hecho muy rápido, porque toqué fondo muy pronto y yo considero que hice ese retorno con 25 años. O sea, yo ya te digo, yo con 19 toco fondo, pero de una manera bestial, o sea, me quería morir, era un infierno absolutamente por todo lo que te he contado muy resumidamente. Y ya te digo, me paso entre los 19 y los 24 años buscando respuestas, pero muy mentales, muy intelectuales, ¿no? Muy conceptuales. Conozco el eneagrama, hostia, empiezo a entender lo que es el ego, la mente, los pensamientos, las creencias, las emociones. Empiezo a separar el grano de la paja, ¿no? Un poquito, ostras, vale, sí, el sufrimiento, la causa está en la mente, no está en lo que dice mi madre, lo que hace mi madre. Empiezo a entender a mi madre, ¿no? Su eneatipo, sus sombras, su descentramiento. Empiezo a cultivar esa compasión y finalmente, ya te digo, con 25 años tuve esta experiencia, este despertar, que ya te digo, me duró un mes y medio, pero es que ahí comprendí, o sea, con H intercalada, vi toda la historia de mi madre. Empecé a investigar su infancia, su juventud, su padre, su madre, la relación con mi padre, las dinámicas familiares, mi papel en ellas, ¿no? Empecé a entender, ¿no? Y esas dinámicas, y de ese entendimiento surgió la compasión, surgió el amor, surgió el perdón. Es verdad que en mi caso fue como un, no sé, como un gran eureka espiritual y te prometo, y que nadie se crea nada, pero hice ese retorno espiritualmente hablando. Lo que pasa es que mi madre seguía muy guerrera, estaba muy descentrada al 8, entonces era una persona complicada en ese sentido. Yo recuerdo en el móvil no ponía mamá, ponía maestro espiritual y lo puso durante una década, ¿no? Y me llamaba el maestro espiritual, hostia, que no te perturbes, Borja, no te lo tomes como algo personal, tiene mucho dolor, o sea, madre mía, o sea, mi madre me ha regalado, bueno, ha sido un gurú, me ha enseñado, o sea, todo lo que he aprendido, todo lo que he directa e indirectamente de tener que lidiar con ella, de tener que sanar la gestión emocional. El otro día, mira, a día de hoy todavía estoy en ello, me leí el libro de cómo sobrevivir a una madre narcisista, ¿no? Y todavía se me ponía la piel de gallina cuando veía, hostia, arquetípicamente lo que genera en las secuelas y los traumas psicológicos en niños y niñas muy, muy inocentes y vulnerables, ¿no? Sí te tengo que matizar que si bien hice ese retorno, luego hice como una segunda capa, que es cuando nacieron mis hijos, con 30 años, 30 y 32, ahí sí que te tengo que reconocer que ese fogonazo de luz me di cuenta a posteriori que había sido mucho más mental, más conceptual, o sea, por un momento levité, por así decirlo, lo pude ver todo con perspectiva, pero a partir del nacimiento de mis hijos conecté muy profundamente con lo emocional. Y de alguna manera me di cuenta de que me había escaqueado, había huido, era demasiado doloroso, ¿no? Y creo que ahí muchos de los que estamos traumados no queremos pagar el precio de nuestra sanación porque es dolorosísimo al principio, ¿no? Entonces, sí que ahí fue una segunda revisitación mucho más profunda a lo que había pasado, como te he contado, y a una sanación mucho más profunda en la que todavía me encuentro. Pero esa reconciliación con mis padres, con mi infancia, porque empecé a entender que al final lo que sucede conviene, ¿no? Y que realmente las cosas que pasan en la vida, la única forma inteligente de estar en este mundo es aprovecharlas para nuestro propio beneficio. Cualquier otra forma de interpretación, por más ilusoria que sean todas las interpretaciones, me parece más egoica y más victimista, ¿no? Y te lleva a un lugar muy oscuro. En cambio, dices, mira, oye tú, pues hay gente que tiene un padre alcohólico, hay gente que no tiene padres, hay gente que, yo qué sé, que le amputan la pierna. Bueno, pues a mí me ha tocado esto en esta vida, tú. Me ha tocado esto. ¿Y quién soy yo? Pues para contradecir mi propio fatu, ¿no? Mi propio destino, ¿no? Me gusta mucho el estoicismo, ¿no? Amor fati, ¿no? Ama tu destino, ama lo que te pasas lo que necesitas para aprender, para crecer, para evolucionar espiritualmente. Eso me lo dio el Enneagrama, eso me lo dieron las enseñanzas de un colombiano, Gerardo Smerling, eso me lo dio la filosofía oriental y ya te digo, a día de hoy veo unas consecuencias que ha tenido sobre mi propia autoestima y que a día de hoy con 42 años pues veo que el trauma, pues como te he dicho, sigue estando presente en mi vida cuando estoy desconectado, pero eso no hace que yo no ame a mi madre. ¿Me explico o no? Porque una cosa es lo que el ego de mi madre, traumado por su ignorancia y su miedo, hizo, dijo, provocó en un momento dado, y otra cosa es una mirada mucho más profunda
de ver el ser, ver la esencia, ¿no? Ver realmente la niña asustada que había dentro de mi propia madre y al final reconciliarte porque tu madre de alguna manera eres tú. Entonces te estás reconciliando con una parte de ti. Estar en guerra con una parte de ti no es inteligente para los que aspiramos vivir en paz y disfrutar plenamente de la vida, ¿no? Con lo cual al final muchas veces parece que perdonar a los padres lo haces por los padres, pero lo estás haciendo por ti mismo. El otro no existe como tal, el otro es una proyección, es un espejo, ¿no? Con lo cual, yo ya te digo, o sea, el recuerdo que tengo de mi madre es precioso, pero no tengo ningún tapujo de hablar con la máxima objetividad que puedo, porque sé que cada uno distorsiona, pero todo esto lo he contrastado con mis hermanos, con mi padre, incluso con mi madre en vida en algunos momentos, y al final, pues no sé, yo al final pienso que ya que ha pasado, si todo esto puede ser de provecho para otras personas que han vivido situaciones similares, pues mira, por lo menos también le sacamos otro beneficio, otro bien, a algo que en un momento dado de la vida, ahora lo cuento con tranquilidad, pero ya te digo que fue un infierno de proporciones muy épicas, ¿no? Pero de los grandes infiernos salen también flores muy bonitas, ¿no? Y al final también yo soy quien soy, hago lo que hago con mi vida, tengo una fuerza, una determinación, estoy motivado, no lo siguiente. O sea, fíjate, tú que me estás viendo, tengo 42 años, no tengo canas, tío. O sea, estoy súper joven porque estoy súper conectado con mi niño interior, con lo cual hay muchos beneficios también a lo que me ha pasado en la vida, ¿no? Total, además por tu eneatipo que comparto, nosotros en Colombia tenemos un dicho que dice prendemos empujados y desde la rabia tenemos mucha gasolina, mucho combustible para movernos. Entonces finalmente es como un gran favor que nos hacen porque gracias a esa combustible vivimos con mariposas en el estómago, ilusionados con nuestros proyectos y la gente dice, ¿de dónde sacas tanta energía? De eso, del momento difícil, del momento duro. Es casi como si lo pidiéramos, lo suplicáramos. Claro. Y es que al final todo esto dices, bueno, pero por qué eres quien eres? ¿Por qué haces lo que haces? ¿No? Ese guay, ¿no? Que está tan de moda, el propósito y tal. Y las personas, cuando tienes una parte pública, proyectan muchas motivaciones sobre ti, ¿no? Y la más común es el afán de lucro, ¿no? Me hace una gracia. Entonces, claro, yo pienso, hostia, es que yo hago lo que hago, pues ojalá para evitar ciertos infiernos, que para mí, porque me dedico a esto y evidentemente les saco un partido, pero igual una persona que no se va a dedicar a esto, pues no sé si le va a sacar tanto provecho, ¿no? Pero al final es un poco esa visión utópica, idealista que tengo, ¿no? Tengo curiosidad por ver cómo son generaciones nuevas de seres humanos que son educadas con conciencia, que tienen padres y madres conscientes, y tengo curiosidad, ¿no? Por ver qué sucede, ¿no? Cuando las nuevas generaciones, pues bueno, pues son tratadas de esta manera, son acompañadas de esta manera, ¿no? Y como soy una persona muy curiosa, pues por eso estoy dedicando pues toda mi vida y lo que me queda de vida a promover esta educación consciente, pues para ver de qué manera pueden florecer ciertos seres humanos si son tratados con conciencia y con amor, ¿no? Completamente. A mí me ayudó mucho a volver a mi madre, que también es un poco mi maestra, que alguien una vez me preguntó, ¿te gusta cómo eres? Y yo dije, sí, me gusta mucho. Entonces, ¿cómo puede ser uno tan soberbio y descarado de decir me gusta lo que soy, pero protesto del ser humano que constituye la mitad de lo que soy? Entonces, si vengo de ella, algo tengo que reconocerle, algún mérito tiene porque me ha hecho en gran parte. Ya como adulta me sigo rehaciendo constantemente, pero ellos pues son el pincel, en lo que arrancó esta obra que sigue en transformación constante. Ese regreso a los padres es un momento de mucha humildad, muy doloroso, pero hermoso, y creo que todo el mundo tiene que pasar por allí. Siguiendo con una pregunta también personal, si tu tocada de fondo fue, bueno, primeros toquecitos, pinitos a los 13, gran tocada de fondo a los 19, un retorno al hogar a los 25. Después de eso, que vienen las otras grandes pruebas, posgrados de la vida, relación de pareja, hijos, bueno, tu vida profesional. ¿Has sentido en algún momento que hay pequeños fondos otra vez y quizás es como, bueno, no he aprendido nada? Porque creo que todos tenemos un momento de esos en los que decimos, no me ha servido de nada, sigo sufriendo, sigo furioso, sigo llegando a mis límites, me sigo dejando llevar por la rabia, o te hacen un mal comentario y reaccionas horrible y vuelves a reconocer a ese Borja de 19 años, así sea por más corto tiempo. Ha vuelto a pasar. Y tanto, mira, aquí tenemos a mi hijo, que se suma. Hermoso.
Voy a coger un par de bolis. Venga, cariño. Pues sí, por supuesto, claro, claro. Es que al final, no sé, es que yo siempre hablo, la crisis tiene una connotación negativa, pero para mí la crisis es neutra. Crisis es un momento de cambio, crisis es un momento de transformación, ¿no? Y creo que cualquier persona que está un poco comprometida con su autoconocimiento, con su transformación personal, ¿no? Que está en este camino, es, de alguna manera la crisis tiende a visitarlo porque al final de lo que va la vida es de aprender, de crecer y de evolucionar. Y la forma que nos impulsa, hay dos grandes maneras. Una es por inspiración y otra es por saturación, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, uno va aprendiendo cosas que no sabía, va resolviendo problemas que le generaban conflicto y sufrimiento, y de pronto cuando esos problemas, esos conflictos ya los ha trascendido, superado, aparecen en el momento adecuado nuevos problemas, nuevos conflictos más sofisticados que sería imposible abordar desde el estado previo de conciencia en el que nos encontrábamos antes de haber resuelto esas primeras etapas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la diferencia para mí fundamental es que yo siempre reconozco que la primera gran crisis, que para mí fue la de los 19 años, fue sin duda la más difícil, la más complicada, la más adversa, la que casi acaba conmigo porque no tenía las herramientas ni el mindset ni la comprensión para entender por qué y para qué me estaba pasando, ni tampoco cómo abordarla y cómo aprovecharla. Las crisis posteriores que he ido viviendo a lo largo de mi vida, hombre, la diferencia ha sido que para empezar, incluso cuando he tenido algún momento de oscuridad, de mucha ansiedad o de mucha ira, o incluso, ostras, en algún momento con alguna relación donde la cosa se ha puesto tóxica, ¿no? Y sale el ego a pasear. La diferencia fundamental es que ha habido una complicidad. Ya sé por qué está pasando esto, ya sé por qué está pasando esto, ¿no? Ya sé cómo abordarlo para aprovecharlo. Ya sé que ahora mismo estoy muy mal, pero de aquí voy a sacar oro cuando haya resuelto un poco, cuando haya transformado esa ignorancia, ¿no? Con lo cual eso también te da mucha fuerza porque tienes las herramientas para abordarlo. Con lo cual para mí el ser una persona consciente no quiere decir que seas una persona inmaculada, no quiere decir una persona que Sí. no tengas sombra, que no sufras o que no tengas momentos difíciles o jodidos. No, ser una persona consciente es que eres consciente y eso lo cambia todo. Soy consciente de lo que estoy sintiendo, soy consciente de lo que estoy pensando, soy consciente de lo que está pasando, soy consciente de por dónde cojeo, soy consciente de lo que me queda por aprender, soy consciente de que ahora estoy sufriendo y sé cuál es la función del sufrimiento y sé cómo gestionar el sufrimiento, pero ahora mismo, pues debido a la ignorancia que todavía hay en mí, pues mira, todavía necesito pasar por esta experiencia de sufrimiento, en esta experiencia humana, para seguir creciendo y evolucionando, porque esa es la función del sufrimiento, ¿no? Llevarte a mirar hacia adentro para cuestionar y seguir cuestionando tu ignorancia y tus creencias limitantes. Con lo cual, crisis creo que habrá muchas, pero la crisis de verdad es, creo, la que te lleva a pasar del estado de inconsciencia, en el que nos encontramos la mayoría cuando entramos en la edad adulta, a ese despertar que te abre a ese compromiso con el autoconocimiento, la educación emocional, la espiritualidad laica, etcétera, etcétera, que te lleva a madurar y a tener por lo menos un nivel de comprensión para que, independientemente de lo que te pase, dentro y fuera de ti, sepas gestionarlo de la mejor manera posible y sigas aprendiendo, ¿no? En ese sentido, ahora tengo 42, pues sé que para convertirme en la persona que puedo llegar a ser con 62, los próximos 20 años, pues voy a requerir una serie de crisis que todavía incluso no puedo ni llegar a intuir, que me van a, bueno, vapulear los cimientos sobre los que fui, ¿no? En estos últimos 20 años para precisamente seguir construyendo esa catedral, metafóricamente, de lo que puedo llegar a ser. Con lo cual, benditas crisis, porque están a Bendito. favor de nuestro progreso espiritual. Total, yo a veces creo que el crecimiento personal lo agarramos inconscientemente como una estrategia para hacerle quita a las dificultades de la vida. Y en estos Exacto. días decía, saber no te exime de sentir.
Y por eso a veces que oigo a las personas diciendo, no, aquí decimos mucho como me desinflé de este gurú o de este profe, porque es que lo veo sufriendo, lo veo deprimido, lo veo separado, lo veo divorciado, entonces ya no me sirve porque si no tiene un modelo de vida, entonces para mí no puede seguir siendo mi maestro. Y creo que tenemos que entender que nadie está eximido pues de todo lo que nos va a pasar en la vida y que vamos a sufrir y que vamos a pensar que es el fin del mundo, que nos estamos muriendo, así por allá haya una idea que vamos a salir adelante y vamos a pasar eso con creces. Pero siempre en todas esas crisis hay un momento en el que uno dice, esta sí me quedó grande. Y esa es precisamente la gracia que tiene la crisis, porque si para ti fuera pan comido, si fuera algo demasiado fácil, pues no pues sería una crisis. No se puede llamar crisis lo que no es difícil. No es estratégico, yo creo que aprendemos es para no revolcarnos en el fango más de lo necesario, para no hacer demasiado drama, para no culpar a otros, pero no para que la vida se haga más fácil. No creo que de eso se trate. No, y luego, claro, ¿qué pasa? Que las personas tienden a idealizar a sus referentes Sí. por lo que acabas de decir. Entonces, muchas personas que se dedican a este ámbito, pues claro, de forma inconsciente, como tienen miedo a fallar a sus seguidores, solo muestran los aspectos luminosos que están alineados con el ideal que proyectan estos seguidores, lo cual es súper infantil, porque entonces quiere decir que no tienen comprensión sobre la naturaleza humana, pero cuando tú rascas y ves la historia de grandes sabios místicos, ¿no? De la historia de la humanidad, todos tenían su lado oscuro. O sea, Siddhartha Todos. Gautama, Buda, que significa el que ha despertado, vivió en un palacio hasta los 27, 28 años, eso dicen, con todo tipo de lujos, placeres y comodidades. Se casó con una princesa, ¿no? Pues seguramente que era la que quería el rey, que era su padre, y le hizo un hijo. Y cuando nació el hijo, dicen que Siddhartha lo miró y dijo Rahula, que significa obstáculo, y al día siguiente abandonó Palacio y no volvió. O sea, de alguna manera, en la historia de la exmujer, por así decirlo, de Buda, ella puede decir, Buda me abandonó y me dejó sola con un hijo. Y luego, pues la historia que ya todos conocemos, ¿no? Y entonces, no pasa nada. Pero es que a mí, Siddhartha me parece, si existió, un ser humano espectacular. A mí me ha ayudado un montón. Sócrates también se cuenta que tenía mujer y su mujer estaba siempre enfadada con Sócrates, porque le parecía un niño pequeño. Sócrates no se valía por sí mismo, vivía de su mujer. Sócrates estaba todo el día en la plaza del mercado pegando la chapa, filosofándola, porque debía ser un tío estupendo, entrañable, pero no se hacía cargo de las cosas más mundanas, ¿no? Entonces, esa carga la llevaba su propia mujer, que de alguna manera dicen que lo mantenía, ¿no? Jesús, que es un tío estupendo y demás, era un descentrado. O sea, iba por la plaza del mercado llamando hipócritas y fariseos y liándola y imponiendo su punto de vista. Y es un tío espectacular, ¿no? Y hoy en día, pues coño, ¿qué tenemos así? Pues Osho, ¿no? Osho, que salió Por un Dios. documental, ¿no? De una parte de su historia. De una parte de su historia. Y bueno, ¿cuántos comentarios he escuchado de cómo Osho tenía el Rolls Royce y Entonces ya no Rolex te sirve. y luego todo lo que pasó en el documental. Entonces, es un farsante y tal. Entonces, claro, es que me parece tan infantil, tan egocéntrico, porque a mí, por ejemplo, Osho, es que claro, el tema es no idealizar a la gente. Ujú. Entonces, hostia, yo, Osho a mí me ha servido mucho en mi proceso para deconstruirme. Es de los autores que más he disfrutado leyendo sus conferencias, que luego las editaron y las convirtieron en libros, ¿no? Entonces, yo cuando vi el documental me fascinó. También es verdad que había leído su biografía, entonces ya sabía cosas de las de documental, pero a mí no se me cayó de ningún pedestal porque para empezar no lo puse en ningún pedestal. Entonces, al final, todos tenemos una parte luminosa, todos tenemos una parte oscura. La parte luminosa no la hemos de idealizar, ni hemos de moralizarla pensando que es lo único bueno, ni la parte oscura la hemos de demonizar, ni rechazar, ni condenar pensando que es lo único malo. Al final, luz y oscuridad cohabitan, forman parte de... Son las dos caras de la misma moneda, entonces tú tienes que estar en paz y amar tu luz y tu oscuridad. Hay gente que tiene miedo a su luz, hay gente que tiene miedo a brillar, ¿no? Hay gente que se regodea en su oscuridad. Yo creo que hay que saber gestionar estas dos energías y al final un poco, a menos en mi camino, que nunca tuve un gurú, ¿no? Nunca tuve un referente vivo a quien poder consultar, porque ya te digo, estaba muy peleado con los adultos de mi tiempo y además, pues seguramente por mi personalidad,
tan orgullosa y arrogante, pues no le veía sentido, pero es porque también había un punto donde las personas que iba conociendo me parecían todas como referentes de por... Yo que soy un tío con mucha oscuridad, con mucho trauma, con muchas mierdecillas en mi interior y las integro en mi discurso porque es la única manera de sentirme coherente, pues siempre he desconfiado de las personas netamente iluminadas, ¿no? Uy, Me sí. gusta mucho cuando se integra el lado oscuro, por pequeño que sea, en el discurso de estos referentes. Aún así, luego lo que me doy cuenta es que te idealizan, pues, oh, qué humilde, qué honesto. O sea, el mecanismo perverso de la idealización llega a un punto que ya no depende de uno mismo, depende de la mirada de quien está recibiendo en un momento dado esa información. Y luego es fundamental, como hemos dicho, igual que hay que matar a los padres psicológicamente, también hay que hacerlo con los referentes para ser tú tu propio referente, ser tú tu propio gurú, ¿no? Total. Y ahí que traes algo para entrar muy corto en el tema de eneagrama, es que lo más hermoso que me ha dado el eneagrama es dejarme reírme de mi propia sombra, cuán ridículo es el ego. Pues que si mi asunto es con la perfección, entonces me voy al yoga y juro que ahí no hay perfección, pero me vuelvo la perfeccionista del yoga y la clase tiene que durar lo que yo digo que tiene que durar y no falta una clase ni aunque me muera de amigdalitis. Y yo digo, ¿cómo se le filtra a uno el ego hasta en las cosas más sublimes, entre comillas, pues porque ni sublime nada, todo es humano? El eneagrama es, sí, como dicen ustedes, una pasada. Es fantástico, para mí es grandísima herramienta y yo siempre que alguien me dice, no sé por dónde empezar, estoy perdido, pues como yo enseño como una gama muy amplia, siempre digo eneagrama porque no te tienes que vincular a nada, Total. pero me gusta mucho también constelaciones familiares, me gusta demasiado esta terapia. Sí, No vamos a decir que Borja va a recomendar constelaciones porque es obvio y les súper recomiendo su taller, pues presencial si lo pueden hacer, pero en línea es espectacular y creo que es suficiente y uno toma absolutamente todo. Te voy a prohibir hablar de enneagrama. ¿Qué más recomiendas aparte de enneagrama? ¿Qué otra herramienta te ha servido a ti sí, o has sí, sí, visto en sí, tus cercanos? sí, sí, sí. Bueno, lo primero estoy súper de acuerdo. Y o sea, insisto, lo que has dicho yo lo suscribo porque también hay etapas. Para mí, para empezar, insisto, el enneagrama para mí es la fórmula. A partir de ahí, pues en mi camino personal, claro, también cada uno es como es, ¿no? Yo igual, claro, soy escritor, me gusta mucho leer, he ido conquistando mi solitud, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha servido muchísimo son las enseñanzas de Gerardo Smelding, que igual que el enneagrama te sirve para conocerte a ti, pues a mí me ha servido para conocer, me pongo hierbas, el funcionamiento del universo, el funcionamiento de la realidad. O sea, me ha servido muchísimo y es algo que utilizo incluso como emprendedor y empresario, ¿no? Las leyes que rigen la realidad, ¿no? Y que rigen estos procesos pedagógicos en los que todos estamos. Con lo cual, yo recomendaría mucho las enseñanzas de Gerardo Smelling, un colombiano maravilloso. Evidentemente me parece fundamental la meditación y el mindfulness, pero bueno, es que lo veo como... Es como si dijeras, bueno, y para llevar una vida saludable hombre, hay que comer sano, ¿no? Pues, hombre, Total. pues para tener una mente saludable hay que meditar y trabajar en mindfulness. Es una cosa tan obvia que algún día será muy heavy que, no, la gente no meditaba. Entonces, ¿y cómo lo hacían para ser felices? No, es que no eran felices. ¿Cómo? Ah, ¿pero qué hacían con su día a día? No, comprar cosas, impresionar a la gente, ¿no? O sea, desquiciarse y quejarse todo el rato. Entonces, claro, pero bueno, hay que recomendarlo, ¿no? La meditación, observar la mente, la respiración consciente, El trabajar ejercicio físico bueno, el ejercicio físico, pero es que para lo mismo, o sea, yo, por ejemplo, es para mí, terrible. el deporte, el ejercicio físico, es que, vamos, es que ya no es una cuestión física, es que es una cuestión mental. O sea, yo realmente cuando de repente me lesiono y no puedo practicar, ¿no? Pues con los años cada vez me lesiono más tú y el cuerpo y tal. Es fundamental sudar y jadear. Yo en mi caso, pues corro mucho, juego a tenis, nado, baños de bosque, paseos por la naturaleza, fundamental. Mente con afirmaciones positivas, que esto sé que es muy hierbas, pero para mí es fundamental las afirmaciones, ¿no? Porque el subconsciente gobierna nuestra vida, el subconsciente está lleno de creencias limitantes. Entonces, la manera de limpiar ese subconsciente, de reprogramar la mente, es a través de las afirmaciones. Las constelaciones familiares, evidentemente, para los que hemos tenido
como has señalado, pues unas infancias entretenidas, ¿verdad? Con padres y madres conscientes, pues bueno, pues las constelaciones a mí personalmente me han servido mucho. Eh, pues claro, yo barro para casa, ¿no? La filosofía oriental. A mí, por ejemplo, pues conocer el budismo me sirvió mucho, sobre todo el budismo zen, y sobre todo al final lo que te sana de verdad es entrar en el misticismo, en la espiritualidad laica, ¿no? Entres por donde entres. Y a mí, pues bueno, pues también el Advaita, la filosofía Advaita, aunque claro, esto ya es, lo veo como para un nivel ya, permíteme la expresión, pero no lo veo como para empezar. No sé, a no Mm, ser que tengas un bagaje intelectual, místico, brutal, puede generar mucha confusión porque, como tú has señalado muy acertadamente, el ego lo corrompe todo, ¿no? O sea, no es la herramienta, es como tú utilizas la herramienta, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que te lleva a la comprensión profunda del ego, la desidentificación de la mente, por eso Eneagrama es una herramienta muy mental conceptual y la meditación, por ejemplo, te ayuda a ir más allá de la mente, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo recomendaría mucho el Advaita. Anecdóticamente, pues a mí me gustan mucho los arquetipos y pues entender, pues hay muchas herramientas que hablan de arquetipos, ¿no? Desde los arquetipos junguianos, los arquetipos de los dioses griegos, los arquetipos que te puede dar la carta natal, ¿no? A mí todo eso también pues me ha servido. Y al final, oye tú, pues el último lugar al que llegas es el sentido común. El sentido así es. común. O sea, llega un punto en que te conoces a ti mismo claro, el diagnóstico que tienes es tan evidente que de forma muy sensata tú ya empiezas a gestionar tu propia vida pues para mantener equilibrio. Yo, por ejemplo, pues cada día, la primera hora del día la dedico a relajarme. Por supuesto, trabajo mucho el silencio, la inactividad, por mi forma de ser. Cada día dedico un espacio al ejercicio físico y luego ya no son las cosas que haces, son las cosas que dejas de hacer también, ¿no? Porque Uf, tenemos como muchos hábitos aprendidos y hay que desaprender, ¿no? Para reorganizar y reordenar tu vida de acuerdo con el ser que verdaderamente eres, ¿no? Para honrar tu singularidad, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poquito el resumen de lo que a mí me ha servido y qué tan recomendaría, ¿no? poderoso esto último, porque siempre es más, 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 y a veces es simplemente qué puedo quitar. Quito tres cosas y organizo mi vida, organizo mi estrés, organizo mi mal genio. Quitar puede ser muy poderoso para los que somos El hacedores minimalismo. compulsivos. Uf, Yo soy muy fan del minimalismo y sobre todo el minimalismo digital. O sea, yo, por ejemplo, hace 4 años me quité el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y para mí ha sido un salto tremendo. O sea, vivir sin WhatsApp lo veo como un lujo, como un privilegio. A mucha gente se le despierta el FOMO, ¿no? El miedo a perderse cosas y tal. Yo cuanto más años voy haciendo, más me mola estar solo. Las relaciones pues cada vez son menos, pero de más calidad. Y al final también te quitas como estímulos neutros, pero que pueden ser estresores, ¿no? Y entonces trato de blindarme lo máximo posible porque, insisto, lo digo descriptivamente y con todo el cariño del mundo que se me entienda bien, para mí vivimos en un manicomio social, entonces total. yo trato de crear mi pequeña burbujita de bienestar, mi oasis personal familiar y me gustan muy pocas cosas en la vida, estoy con muy poquitas personas, pero yo valoro mucho, soy muy gourmet, me gusta mucho la calidad, ¿no? Entonces, también en ese sentido, pues te pierdes muchas cosas, pero esas cosas que te pierdes, pues igual no le das tanto valor. Y al revés, esas renuncias que no lo son, te permiten ganar, por así decirlo, o profundizar más en otras que son para ti verdaderamente importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que también hemos de ser jardineros y saber podar porque estamos metidos en demasiadas movidas que igual no son importantes para nosotros, con lo cual saber lo que es importante creo que es de las cosas más importantes, ¿no? Me llevas a algo tan bonito y es que estás haciendo una vida, digamos, completamente coherente con lo que hablábamos ahorita, que en tu casa de infancia era, afuera se veía muy bonito y adentro se vivía más maluquito. Y ahora es, no importa si soy más aburrido para mis amigos porque no aparezco, no importa si no me pueden escribir por WhatsApp y no estoy en 800 grupos, pero adentro hay paraíso y no importa si afuera de pronto me pierdo en medio de media movida. Es que esa es la clave para mí, lo que has dicho, es que es vivir de dentro hacia afuera. Mm. Las personas en general vivimos de fuera hacia adentro. Hoy es el Día de la Madre, llega la Navidad,
el día de los novios, la jornada laboral. O sea, si tú no estás activamente creando tu vida, estás viviendo una vida creada por otros, ¿no? Y tú te Mm. estás encajando en un molde social, en un comportamiento, en un orden social establecido que beneficies, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta verme como un activista educativo, porque al final no hay nada más transgresor que el autoconocimiento, porque eso Total. te genera libertad de pensamiento, te permite vivir de dentro a fuera. Lo que pasa es que dentro, al principio está muy oscuro y dentro hay mucho dolor al principio. No queremos vivir de dentro a fuera. Estamos muy perdidos, muy confundidos, pero en la medida que tú vas ordenando y sanando, limpiando, iluminando tu interior, llega un momento que empiezas a vivir con claridad desde dentro y a orquestar tu vida en base a tu intuición y a tu dicha, porque tú no eliges lo que te gusta, tú no eliges lo que te interesa. No es una elección egoica, ay, es que esto no lo quiero, es que yo no, es que te escuchas a ti mismo y vas viendo, ah, esto me sienta bien, esto no me sienta bien. Y ya llega un punto en que ni siquiera te cuestionas por qué te sienta bien o no te sienta bien. Siempre de alguna manera, la libertad se evapora, el libre albedrío desaparece, porque al final, siempre al escucharte a ti, estás escuchando la vida, cómo crea a través tuyo, y ya no es una cuestión de decisión, de yo quiero esto, no, siempre te dejas que la vida te viva y la vida te va guiando a través del sufrimiento, por aquí no, a través del bienestar, por aquí sí, ¿no? Y al final es una complicidad total con la vida. Al final la relación más importante que tienes en la vida es con la vida, que eres tú, contigo mismo, que es la vida, ¿no? Y el resto son un juego de espejos y proyecciones. Completamente. Como sé que te tienes que volar, te voy a hacer dos preguntas rápidas. Yo voy a empezar me falta por leer tu último libro, ya lo tengo en mi biblioteca, pero no lo he leído. De todos los libros, todos los demás los he leído. El que más me gusta, el que más me ha tocado, quizá por el momento en que lo leí, es ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Amo ese libro, me parece que es una canalización, porque además fue escrito en un momento que nada que ver con el mensaje y terminó siendo pues predictor de futuro, brutal, lo leí en la pandemia, perfecto para pandemia y pospandemia, lo siento así. Aparte de tus libros, ¿cuál es tu libro o dos o tres libros que digas, qué rico, que se los regalen si resuenan con los oyentes? Libros que me han gustado de otros Sí, a autores, te ti, refieres. exactamente. Sí, por que lo he comentado, no es un libro, es la transcripción de una charla, pero La aceptología de Gerardo Smelling es un tratado sobre espiritualidad que te habla de las leyes que rigen el universo y un poco un tratado sobre la aceptación, que como bien sabes es lo que más nos cuesta a los eneatipos uno, ¿no? La aceptarse a uno mismo, aceptar a los demás, aceptar la realidad. Para mí eso fue una comprensión brutal, la aceptología. Libros que me han flipado mucho recientemente, bueno, siempre recomiendo 1984 porque a mí me motiva mucho el activismo y creo que para no caer en las garras del totalitarismo en el que vivimos hoy en día, sobre todo en los países latinos, que son estados totalitarios disfrazados de democracias, pues es un libro maravilloso. Recientemente le hice un homenaje a Orwell en una conferencia en mi canal de YouTube. Un libro de Advaita que creo que es imprescindible es de Ramesh Balsekar, ¿A quién le importa? Ya te digo, esto es ya para Peña que está muy metida en el camino espiritual. Eh, Luego también en su día me gustó muchísimo Mindfulness en la vida cotidiana de John Kabat-Zinn, que es como un poco quien cogió las enseñanzas de Siddhartha Gautama y bueno, pues creó este concepto de atención plena mindfulness, que al final es la actualización de las enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda. Y bueno, muchos más. Me gusta mucho, dijo el Buda de Osho, ya que lo hemos citado, ¿no? Mm, Básicamente hace de traductor de las enseñanzas de Siddhartha Gautama y realmente personalmente disfruto mucho más leyendo cómo Osho interpreta las enseñanzas de Siddhartha que leyendo las propias enseñanzas de Siddhartha, ¿no? Es una total. cosa de locos, ¿no? Pero al final cada uno tiene su contribución, ¿no? Me gusta muchísimo, por ejemplo, no es un libro, pero bueno, lo convirtieron en un libro a posteriori, que es una conferencia que está gratuita en YouTube de Anthony de Melo, que se llama Redescubrir la vida. Es un libro, bueno, es una charla maravillosa de un gran sabio que era bueno, pues estaba metido en el catolicismo en la India y lo excomulgaron, fue excomulgado por la Iglesia Católica por hablar de espiritualidad laica, ¿no?
y es un tío que utilizaba mucho el humor y no sé, alguien me inspiró muchísimo. Y bueno, pues muchísimos más. Para mí la lectura es, vamos, forma Oh. parte del camino, ¿no? Yo siempre digo, mira, a mí hago un chiste, siempre digo, en la vida hay dos tipos de personas. Los que creen que hay dos tipos de personas y los que no. Y se parten, ¿no? Y yo les digo, yo soy de los que cree que hay dos tipos de personas. ¿Ah, sí? Y les digo, sí, los que leen y los que no. Sí. Y dentro de los que leen ensayos y los que no leen ensayos, ¿no? Es decir, que evidentemente leer novelas y tal es una maravilla, pero yo realmente lo he verificado, ¿no? Es decir, la lectura y esa lectura transformadora, esa lectura que es una conversación de alguna manera con ese autor que plasma, ¿no? Su conocimiento, su vivencia en un ámbito psicológico, filosófico, espiritual. Vamos, yo creo que es, además de un gozo, cuando encuentras un buen libro, evidentemente, porque hay todo en la vida del Señor, reprogramas la mente y muchas veces te ayuda a expandir tu pensamiento, incluso a ir más allá de tu pensamiento. Otro libro también imprescindible me parece que es Amar lo que es, Uy, total. de Byron Katie, muy práctico y que es tan evidente que la causa del sufrimiento está en la mente. Y un libro que me flipó mucho, porque ahora te estoy comentando igual muchos libros de espiritualidad, he leído mucho de empresa, de emprendeduría, por ejemplo, del mundo empresarial a nivel espiritual recomendaría Reinventar las organizaciones de Frederic Laloux, que es un libro imprescindible para cualquier emprendedor o empresario para entender cómo se puede liderar una empresa, entre comillas, sin ego, ¿no? Y luego me viene un libro que se llama Dios, de Reza Azlán. Todos estos de espiritualidad, sobre todo, los trabajé mucho cuando escribí Las casualidades no existen. Este de mis libros, para mí es el mejor que he escrito, Las casualidades no existen, espiritualidad para escépticos. Bueno. Y uno de los libros que más me gustó en la investigación fue Dios, de Reza Azlán, porque te hace un recorrido desde una visión mística de toda la historia de la religión, ¿no? Y es apasionante, porque te das cuenta de que es una proyección del ego humano, que al principio venía del animismo, ¿no? De un poco esa visión de que Dios está en la naturaleza, es intrínseco, cómo todo eso se fue prostituyendo, corrompiendo en la medida que se fueron creando organizaciones sociales, políticas, el Estado, la monarquía, hasta llegar a un solo Dios único, ¿no? Que era una proyección de solo un monarca que tiene todo el poder. O sea, es fascinante porque me alucina que sigan habiendo creyentes en el siglo XXI con la cantidad de conocimiento que hay sobre cómo se han forjado las ideologías religiosas y cómo han secuestrado la espiritualidad laica, que es nuestra verdadera naturaleza y que no tiene nada que ver con las creencias religiosas. Eso también es una conversación que me apasiona tener con este libro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay muchísimos más que podríamos recomendar otro día. Y esa parte de tu libro es increíble porque al dar un recorrido más largo que la mayoría de las personas es como si el punto cero fuera el nacimiento o la muerte de Cristo, Exacto. lo que sea. Cuando tú levantas la mirada como de dron y miras que antes de Cristo había espiritualidad y era una espiritualidad riquísima, incluyente, igualitaria, menos excluyente de las mujeres, que me parece fundamental. Y es como si estuviera volviendo a nacer y a tocar la puerta y a decir, bueno, en que vamos a creer que ya esto ya no nos queda, ya no es como una camiseta XS cuando somos XL, no cabemos ahí. Es ese recorrido que haces, me pareció impresionante, súper recomendado la primera parte del libro. Bueno, todo es muy bonito, todo es Bueno, le muy pongo mucho bonito. amor. Son muchas Sí. horas de trabajo apasionado, pero ya te digo, mi motor ya sabes cuál es, ya te lo he contado. Entonces, para mí, yo cuando estoy ahí en ese trabajo de poner ladrillos, que digo, hostia, es que currarse un libro así, no sé si la gente se le ocurra tanto, ¿no? Pero al final yo me debo a la gente que cree en ti, que confía en ti hostia, yo cuando estoy escribiendo, yo escribo para los demás. Yo todo lo que hago en mi vida lo hago para los demás, pero porque me hace bien a mí, ¿no? Pero Total. en todo momento tengo esa empatía de decir, wow, es que cuando la peña lea esto, que a mí tanto me ha costado comprender, tantos años de investigación, se lo estoy poniendo en moqueta roja, pues me emociona porque también escribo los libros que me hubiera gustado leer, ¿no? Que son los que más hubiera necesitado en mi proceso, pero que precisamente no estaban escritos para que yo hiciera mi proceso a escribir este tipo de libros, ¿no? Y no para que tú lo crees, es hermoso. Y por último, después de todo este recorrido, y ya que hablamos de la religión, saquemos a Dios de la religión, por favor. Toda esta espiritualidad laica te reconcilió con una idea de Dios que me imagino que a los 19 peleaste con
ese ser supremo en cualquiera de sus formas. En este momento dices, me gusta una idea de Dios o te ha alejado, porque digamos lo pregunto porque la mayoría de las personas dicen, hay un momento en el que uno dice, tengo que aceptar que hay algo más grande y tengo que aceptar que esa magia que te trae la espiritualidad, así sea laica a la vida, no, pues no la estoy creando solo yo, me siento como un poco coautora de la felicidad que estoy cultivando y que hay algo más. ¿A ti te ha pasado? Sí, al final cuando me hice ateo, al final dejé de creer en una idea de Dios. O Mm, sea, el teísmo se basa en la idea, en la creencia conceptual, es una ideología, lo puedes creer o no lo puedes creer, por eso te piden fe y por eso la fe genera fanatismo, que es la sobrecompensación de la duda permanente que tienes, porque en realidad no lo sabes, si es verdad. La idea de que Dios creó el universo, eso es el teísmo. Pero luego, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿No? Y ahí entras en un oxímoron constante, una contradicción conceptual permanente. Cuando tú te conoces a ti mismo y por momentos te desidentificas de la mente, del ego, trasciendes un poco ese intelecto y tienes esa experiencia mística de disolución del personaje, de reconexión profunda con el ser, que es la chispa de divinidad que habita en lo profundo de cada ser humano, ahí tú conectas con Dios, conectas con esa sensación de unidad, de conexión profunda, esa conciencia de unidad. Dios está dentro de ti. Tú eres Dios. Esto es una herejía desde una cosmovisión religiosa, ¿no? Entonces, no es una cuestión de creo o no creo. Yo no creo en Dios. Bueno, yo sé que existe esta fuerza creadora porque la he experimentado en mi corazón. Es una experiencia y eso te permite estar conectado con los demás, con la vida, con el universo, tener una visión más advaita, de no dualidad, porque es que no hay dualidad, no hay separación. La separación es una ilusión cognitiva creada por la mente, por el pensamiento, por los conceptos, ¿no? Entonces pasas a una visión panteísta. Dios es el universo. El universo es Dios, todo lo que existe es Dios. No hay separación y sigue siendo un misterio. Y nos creemos ciertas teorías, ¿no? Sobre, pero en realidad, ¿quién sabe? Es como si una célula de mi cuerpo se planteara cómo fue creado el cuerpo en el que habito, ¿no? Ahí se habla de una visión de un holón, ¿no? Es un sistema que forma parte de un sistema mayor, que forma parte de un sistema mayor. Entonces, en que la microcélula no es capaz de entender los subsistemas mayores que conforman el sistema del que forma parte. Entonces es de una arrogancia tremenda eh, determinar, afirmar categóricamente que sabemos acerca del origen y del misterio de la creación, ¿no? Lo que pasa que hoy en día la religión está siendo sustituida no por la ciencia, que es una bendición, por el cientificismo, que es la rama fanática de la ciencia, ¿no? Que afirma una serie de cuestiones categóricamente en el nombre de la ciencia, pero que no han pasado por el método científico. Pero como están pues en defensa de la ciencia, no, esto no hace falta que pase por el método científico, ¿no? Y esto está, bueno, pues supongo sirviendo para combatir la superstición de la religión, pero al final el mayor enemigo de las instituciones religiosas no es el ateísmo. El ateísmo le conviene, porque es un debate eterno y nunca van a llegar a un punto de encuentro. El gran enemigo del ateísmo es el misticismo, porque el camino místico, el camino de autoconocimiento, la reconexión con la espiritualidad, te lleva a comprender que no hay intermediarios, no necesitas intermediarios entre tú y Dios, con lo cual caen todos los ismos. Cae el budismo, cae el cristianismo, cae el islamismo, cae el ateísmo, no hay ningún ismo necesario por más que tú luego comulgues con estas enseñanzas, por cultura, por educación, por simpatía, pero la espiritualidad es laica, carece de ismos, es tu verdadera naturaleza. Entonces, al final, esa comprensión no te la da un libro, no te la da un gurú, te la da la experiencia transformadora que te proporciona el ir pelando capas y capas y capas y capas de la cebolla hasta que cuando ya vacías la cebolla no hay nada y no hay nadie, no hay ningún yo. Y ahí está todo. Y ahí, pues, trasciendes el lenguaje, porque esta es la gran dificultad que estamos compartiendo a través del lenguaje, de la mente, del ego, de los conceptos, lo que está más allá del lenguaje, la mente y los conceptos, que es la espiritualidad. Entonces, bueno, paciencia y un día la ciencia, en la medida en que los científicos vayan despertando y siendo conscientes y empiecen a meditar y empiecen a trabajar, si empiezan a conocerse, a mirar hacia adentro y no perderse hacia afuera, verificarán científicamente, empíricamente, lo que Siddhartha Gautama descubrió hace 3000 años. Con lo cual,
hay que tener paciencia porque tarde o temprano llegará, ¿no? Que ciencia y espiritualidad, que no religión y cientificismo, ciencia y espiritualidad están condenados a hacer el amor y, madre mía, el hijo tan hermoso que nacerá desde ahí, ¿no? Uf, total, así es, un poco con mentalidad de niño, sin tanto concepto mental, nos acercamos más a esa experiencia de lo divino con el nombre que le queramos poner. Es difícil no sentirlo, así sea por momentos, hay como momentos de chispazos y dice uno, sí, esto es demasiado hermoso para haberlo creado desde una mente tan reducida como la nuestra. Borja, gracias, gracias por este espacio, gracias por visitar Medellín, que estarás pronto, perdón, por la cantidad de libros y como te decía antes de empezar a grabar, porque eres absolutamente generoso con el conocimiento. Lo pueden encontrar en su canal, se llama simplemente Borja Vilaseca, creo. ¿Sí? Correcto, sí. Hay de todo, o sea, el eneagrama, las conferencias, charlas pequeñas hace, no sé, 10 años, hay muchísimo y en el Instagram también hay mucho para reflexionar. Entonces, si el dinero, el que no puede, el que no está en Medellín, el que no vive en Barcelona, es una disculpa que deje de serlo porque creo que hay demasiado contenido para arrancar y ya de ahí cada uno irá viendo cuál es su rama y cuál es el lugar en el que quiere seguir. Muchas gracias. Pues un Gracias a placer. ti.